Saludos, señores. En nuestro programa de hoy, en el programa La Mirada Justa, vamos a hablar de un tema realmente interesante, como es las relaciones entre trabajo y capital. Para ello contamos en nuestro estudio como invitado con don Gabriel Díaz, que es jefe de transporte de la prestigiosa empresa Comotrans, conocida internacionalmente, al cual pues vamos a darle la bienvenida ya. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes. Y como conductor del mismo tenemos a don Ignacio Peláez. Bienvenido, don Ignacio. Bien, buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar este interesante programa. Creemos que todo lo que aquí se va a decir les va a interesar a nuestros telespectadores, puesto que estamos hablando de algo que, bueno, nos afecta a todos prácticamente, las relaciones entre trabajo y capital. Claro, estos temas de doctrina social que estamos exponiendo, ya llevamos varios programas y si Dios quiere, pues tendremos hasta el final del curso, hasta el mes de junio, pues son programas, o sea, temas realmente interesantes, porque son los temas de la vida, ¿no? El trabajo, los descansos, la empresa, el sindicato, el salario, etcétera, ¿no? Entonces, como tú has dicho bien esta noche, en este programa, pues vamos a hablar de las relaciones entre el capital y el trabajo. Hasta ahora hemos hablado ya del trabajo, el derecho al trabajo, los deberes del trabajador y los derechos. Hemos hablado también del salario, ¿no? Y entonces vamos a dedicar este programa a hablar de relaciones entre trabajo y capital, ¿no? Entendiendo por capital, para ya no tener que volver sobre eso, lo que normalmente se entiende por capital, ¿no? Es decir, pues todos los medios de producción, ¿no? Por tanto, pues está el dinero, está la maquinaria, las herramientas, la tecnología, los equipamientos, todo eso. En definitiva, la empresa, ¿no? Y por otra parte, el trabajo, pues es la actividad humana, ¿no? En sus diversas acepciones, ¿no? Porque el trabajo también, pues, podemos mirarlo en su dimensión objetiva, que es la obra realizada, ¿no? El carpintero que hace sillas, pues la silla es el trabajo objetivo, ¿no? Y el trabajo subjetivo, que es la actividad del hombre, ¿no? O la dimensión personal del trabajo y de su dimensión social, ¿no? Entonces de eso vamos a hablar en esta noche, en este programa. Muy bien, pero no cabe duda que parece que hay como cierta confrontación en lo que es capital-trabajo. ¿Son temas conflictivos? Evidentemente, yo considero que la relación, en cualquier tipo de relación laboral, es compleja, ¿no? Y yo, como experiencia personal, tengo que decir que trabajo desde hace 30 años en una cooperativa. Para mí creo que es el mejor sistema de empresa que pueda haber, aparte de que es la que creo que conozco más que otro tipo de empresa, pero que no deja de tener su complejidad a la hora de ponerla en funcionamiento, ¿no? Pero que considero que a la vista, en comparación con otro tipo de empresas, por decirlo, multinacionales, es preferible trabajar en una pequeña o mediana empresa o en una cooperativa, más que en esta clase de multinacionales. Claro, efectivamente, las relaciones entre trabajo y capital muchas veces han sido conflictivas, y seriamente conflictivas. Y además todos conocemos casos de esos, ¿no? Pues, normalmente las huelgas, todas las huelgas que ha habido a lo largo de la historia y que sigue habiendo hoy día también, pues en definitiva es un conflicto entre el trabajo y el capital, ¿no? Es decir, hablando de atrás, pues claro, ya dijo Cicerón que la historia es maestra de la vida. Entonces siempre tenemos que mirar la historia, porque la historia nos enseña en qué se equivocaron, o en qué nos equivocamos los hombres antes, para tratar de no tropezar 2 veces o 200 veces en la misma piedra. Más bien serán 200. Nos pasa eso, más de 2 sí que tropezamos. Más de 2 son 200, sí. Pero claro, si miráramos a la historia, ¿no? Pues podríamos evitar eso, ¿no? Entonces, mirando hacia atrás, hubo unas relaciones muy conflictivas, sobre todo al comienzo de la era capitalista, ¿no? Es decir, finales del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces existía lo que se llama, o lo que se ha llamado después, el capitalismo salvaje, que impuso su fuerza, en definitiva, ¿no? Sus reglas de juego. Y entonces hubo un conflicto muy serio, ¿no? Había conflictos muy serios entre el capital y el trabajo, ¿no? También se manifestó dentro del siglo XIX
se manifestó ese conflicto, como nos dice la encíclica Labor in Exercens de Juan Pablo II, se manifestó ese conflicto entre el liberalismo y el marxismo, ¿no? Porque entendidos como ideología, ¿no? Y el marxismo entendido como ideología del socialismo científico y del comunismo, ¿no? Y entonces se transformó ese conflicto, se transformó en la llamada lucha de clases. El marxismo del siglo XIX, sobre todo, pues entonces convirtió el conflicto entre el capital y el trabajo en una lucha de clases, precisamente para oponerse a ese capitalismo salvaje del siglo XIX. Luego las cosas han cambiado a lo largo de los siglos, pues ha ido cambiando, ¿no? Y este conflicto entre el capital y el trabajo, pues hoy día tiene unos aspectos nuevos y quizás más preocupantes que antes, ¿no? Porque son menos aparentes. Antes diríamos, es decir, en el siglo XIX las luchas eran, pues diríamos, más visibles, ¿no? Sin embargo, hoy día, como ha cambiado la vida y ha cambiado la técnica y el progreso científico, los avances tecnológicos y sobre todo con la globalización. La globalización es la globalización de los mercados expone a los trabajadores al riesgo de ser explotados por esos mismos engranajes económicos, ¿no? Entonces, el conflicto que hoy día se da y puede darse entre capital y trabajo es nuevo, alcanza unos tintes nuevos que pueden ser hasta incluso más lesivos que anteriormente, ¿no? Precisamente debido a estos avances de la tecnología y sobre todo la globalización, que de suyo podría ser buena, ¿no? El tener al alcance de la mano el mundo entero, eso en teoría es bueno, ¿no? Pero también puede ser muy peligroso porque, claro, cada vez te va poniendo el mundo entero en menos manos. Entonces unas cuantas manos son las que pueden dominar el mundo entero. Y esa es la globalización del mercado. Por eso digo que el conflicto hoy día puede ser más larvado, más oculto, pero muy poderoso, muy poderoso. Yo considero que evidentemente la tecnología reduce lo que es el trabajo humano, ¿no? A la persona, ¿no? Pero también digo que tiene que ser que es necesario, ¿no? Que no se puede prescindir totalmente de la persona. Y también insistiendo un poco en lo que había dicho antes, el trabajar en una pequeña o mediana empresa, que son las que yo puedo opinar realmente porque son las que conozco, no es lo mismo que trabajar en una gran empresa donde está un poco más deshumanizado, ¿no? Que es las personas son meros números. En una pequeña empresa o en una cooperativa, como mencioné anteriormente, los trabajadores tienen una cercanía con los responsables de la empresa, un entendimiento mayor, podemos llegar a consenso en cualquier proyecto. Evidentemente el trabajador intenta estar más remunerado, mejor remunerado, que su trabajo esté bien remunerado, pero siempre hay una cercanía, un acercamiento entre trabajador y empresa que implica quizás menos conflictividad que en las grandes empresas. Sí, por eso precisamente, como dices tú, Gabriel, muy bien dicho, ¿no? En la cooperativa y en la pequeña empresa y mediana empresa, ¿no? En que diríamos que los representantes del capital y los trabajadores están como más cercanos, como más conocidos, pues es más, es decir, hay unas condiciones de una mejor relación. La relación entre el capital y el trabajo en esas empresas así más pequeñas, pues puede ser mucho más fluida y más humana, diríamos, ¿no? Porque claro, uno de los principios que defiende la doctrina social de la Iglesia es que el trabajo, y por tanto el trabajador, es la clave de la cuestión social, ¿no? Eso ya lo vimos también ya en otro de los programas, y eso sobre todo en la Labor in Exercens, en el número 3 y en el número 6, defiende que el trabajo está en función de la persona, ¿sí? Y que la dignidad que tiene el trabajo le viene precisamente del trabajador, de la persona que realiza el trabajo, ¿no? Porque para la doctrina social de la Iglesia la persona es el valor absoluto, ¿no? El valor supremo,
de la empresa, ¿no? Y en general de todo, ¿no? Por eso digo que en la empresa pequeña, yo creo que tiene mucha razón el amigo Gabriel cuando dice eso, que en la empresa pequeña la relación entre capital y trabajo puede ser mucho mejor, ¿no? Pero es que más fácil, ¿no? Lo que parece evidente es que no se pueden separar, tienen que ser complementarias. Porque no puede haber empresas sin trabajo, sin trabajadores, y trabajadores sin empresa. O sea, tienen que complementarse. Están, como se suele decir, condenados en este caso a entenderse, porque si no, evidentemente las dos partes pierden. Evidentemente, partiendo de la base de que la empresa, lógicamente, lo que quiere tener cada vez más beneficios, y el trabajador que lo que quiere que evidentemente su trabajo sea más reconocido. También tengo que decir que el trabajador en la defensa de sus intereses beneficia a la propia empresa, ¿no? Es decir, un trabajador que se siente satisfecho en el desarrollo de sus quehaceres diarios, evidentemente está trabajando y haciendo bien para la propia empresa, ¿no? Lo malo sería que evidentemente este trabajador se sintiera incómodo, molesto, que entrara al trabajo sin estar a gusto, y entonces el rendimiento sería menor y esto perjudicaría a lo que son a la propia empresa, ¿no? Pero si esto evidentemente, y sigo hablando de lo mismo porque es que realmente lo que yo conozco, hay un acercamiento, hay un entendimiento entre las dos partes, pues no tiene por qué ocurrir, y evidentemente todas las dos partes son necesarias, una entre sí, ¿no? Quiero decir que si no existe una, no podría funcionar la empresa, ¿no? Si no existe el trabajador, no podría funcionar la empresa, y el trabajador, lógicamente, necesita de la propia empresa también. Es que yo iría un poco más allá. Yo creo que incluso son términos superados. O sea, el trabajador se tiene que sentir empresa, y la empresa tiene que, lógicamente, asumirlo como tal. Es que un trabajador tiene que asumir que es parte de la empresa, por lo tanto es empresa. Yo creo que incluso... Bien, sí, además está en línea con la doctrina social, ¿no? Precisamente uno de los temas que yo quisiera tocar en este tema de hoy, ¿no? Esto que tú has introducido, ¿no? Empezando porque no se puede separar el trabajo del capital, ¿no? No se pueden separar, ¿no? Ni mucho menos confrontar, enfrentar. Esto lo decía ya muy claramente en la encíclica Labora in Exerce. Dice, se ve claramente que no se puede separar el capital del trabajo, y que de ningún modo se puede contraponer el trabajo al capital, ni el capital al trabajo, ni menos aún los hombres concretos que están detrás de estos conceptos, ¿no? Porque son complementarios. El capital y el trabajo son complementarios. No puede existir una empresa sin el trabajo, no puede existir un trabajo sin la empresa, ¿no? Y además los frutos, los beneficios, pues naturalmente provienen de ambas partes. Los beneficios que hay en una empresa, pues provienen de ambas partes, provienen del capital y provienen del trabajo, ¿no? Entonces no se pueden separar, sino que son complementarios. Por eso ahí está la cuestión, que es ardua, de ver que son dos polos distintos, muchas veces opuestos, pero que no deben oponerse, o que no deberían oponerse, ¿no? Y entonces, ¿cómo buscar el término medio, o cómo buscar el equilibrio para que estos dos polos, que son distintos, no sean polos opuestos, ¿no? Tú has apuntado ya algo, y yo más adelante pues quisiera desarrollar eso, que lo desarrolla la doctrina social de la Iglesia, para conseguir que estos dos polos opuestos no lleguen a oponerse, ¿sí? Pero en fin, a lo mejor Gabriel tiene algo que decir. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Yo creo que en la realidad, en lo que el personaje de calle, en lo que el personaje de pie vamos conociendo diariamente, yo creo que ese acercamiento está ya. Esa oposición entre los dos polos, pues se puede dar, pero la realidad nuestra es que cada día se hace convenios más particulares entre trabajadores y empresas, aparte a margen de los convenios laborales que puedan existir a nivel provincial. El trabajador y la empresa acuerdan sus propios convenios, entonces eso significa que hay un acuerdo, hay un consenso entre ellos, y por lo tanto se puede funcionar debidamente. Personalmente tengo la satisfacción de decir que en mi empresa se hace de esa forma, y cuando hay que hablar del tema se puede hablar libremente, se puede tratar libremente, y problemas de ningún tipo. Es decir, esa oposición que en otro tipo de empresas puede existir, yo la desconozco realmente porque no la vivo, ¿no? Yo llevo 30 años
trabajando en la misma empresa, y puedo hablar de ella o de otro tipo de empresas, pequeñas, medianas empresas que conozco por amigos y conocidos y eso, pero esa oposición que menciona don Ignacio puede darse en otro tipo de empresas que realmente no están cercanas a nosotros ahora mismo, por lo menos a mí, ¿no? Hombre, dice Gabriel que lleva 30 años trabajando en la misma empresa, además se ve que está a gusto, ¿no? Sí. Y a mí me cabe el honor, ¿no?, y la satisfacción de haberlo llevado a esa empresa. Precisamente, hace ya 30 años, él era un muchachillo, un jovencillo, yo era pues 30 años menos, que ahora era el gerente de Comotran, y yo lo llevé allí a Comotran, ¿no? O sea que me satisface el que Gabriel esta noche en este programa pues diga al hombre que lleva ya tantos años allí y esté a gusto, ¿no? Yo precisamente para enfocar este problema de cómo estos dos polos, trabajo y capital, deben relacionarse y complementarse y no oponerse, pues quisiera partir, porque claro, yo estoy hablando siempre desde el punto de vista teórico de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces quisiera fundamentar bien lo que luego voy a decir, ¿no? Entonces la doctrina social de la Iglesia siempre ha tenido siempre como principio básico y fundamental el valor de la persona. O sea que para la doctrina social de la Iglesia, la persona es lo primero, es el valor fundamental. Y todo debe estar en función de la persona. La persona es el centro de la sociedad, es el centro del sistema educativo, es el centro del sistema legislativo y por tanto debe ser también el centro del sistema económico, la persona, por el hecho de ser hijo de Dios. Entonces la antropología cristiana defiende que la persona es lo primero, ¿no? Entonces todo debe estar en función de la persona. El trabajo también pues tiene que estar en función de la persona y todo en función de la persona. Esto teóricamente es muy claro y yo creo que todo el mundo lo admite, ¿no?, que la persona es lo primero, ¿no? Evidentemente. Pero luego en la práctica no siempre es así, ¿no? No siempre es así. O sea, luego vemos que muchas veces las cosas y las instituciones no están en función de la persona. Esto ya lo defendía muy claramente aquel gran papa de Juan XXIII, por el que tú tienes un gran respeto y un recuerdo, ¿no, verdad? Efectivamente, Rafael, efectivamente. En una de sus grandes encíclicas, la Mater Magistra, decía que el principio capital de esta doctrina afirma que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. De este trascendental principio ha deducido la doctrina social una luminosa doctrina social para ordenar las mutuas relaciones humanas de acuerdo con estos criterios. De modo que el principio básico de la doctrina social en todas estas cuestiones es que la persona es el fundamento, es el centro, el valor absoluto, ¿no? Además yo tengo que decir, ya me parece que lo he dicho yo en una otra ocasión, pero como esto es verdad hay que decirlo, que el primero que en la historia del pensamiento humano defendió el valor absoluto de la persona es Jesucristo, Jesús de Nazaret. Antes de él había habido grandes pensadores y grandes hombres de ciencia y de filosofía, pero no habían llegado a descubrir esto. El primero que lo descubrió fue Jesús de Nazaret, Jesucristo, y lo basó en el principio, en la base o en la raíz de que el hombre es hijo de Dios. Pero luego también hay otra serie de razones, ya no de tipo religioso, que vienen a apostillar este principio de que la persona es lo primero. Y entonces hoy todo el mundo, yo pienso que todo el mundo, por lo menos teóricamente, sea creyente o no sea creyente, tenga religión o no tenga religión, admite que la persona debe ser el valor fundamental, ¿no? Entonces, partiendo de este principio, la doctrina social de la Iglesia llega a afirmar esto que tú apuntaste antes, Rafael, ¿no?, de que el trabajador debe sentirse parte de la empresa y debe ser también parte de los beneficios de la empresa, como ya más adelante explicaré, ¿no? Eso es. Pero entonces, vamos ya quizá viendo posibles modelos de relación entre capital y trabajo. A lo largo de la historia ha habido varios modelos de cómo se han relacionado. Un modelo que existió, sobre todo existió en el siglo XVIII-XIX y que sigue existiendo, es el modelo capitalista liberal,
que entonces este modelo, diciéndolo así en breves palabras, pues defiende como primero al capital, y que es el que dicta las leyes. Entonces diríamos que el trabajo estaría subordinado al capital. La doctrina social de la Iglesia no acepta esto, porque eso va en contra de este principio de que la persona es lo primero, lo fundamental, ¿no? Porque este modelo le da más importancia a las cosas que a la persona. Le da más importancia al producto, al fruto del trabajo de la persona que a la propia persona, ¿no? Entonces, esto en un principio, en el siglo XIX sobre todo, se llamó el capitalismo salvaje. Claro, era cuando estaba naciendo, diríamos, todo el sistema, toda la industrialización, la nueva industrialización, a finales del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor, y entonces se le llamó capitalismo salvaje. Después se ha suavizado mucho, lógicamente, porque hoy día ya no se puede mantener como entonces, pero en líneas así, en líneas fundamentales, este modelo sigue existiendo. Por eso es también una de las fuentes de conflicto hoy día también este modelo, ¿no? No sé si Gabriel quiere añadir algo de esto. Por apostillar un poco lo que acaba de decir, evidentemente, ¿no? Yo considero que un empresario inteligente, evidentemente, apostillando un poco lo que ha dicho antes, aparte de que pueda tener muy buenas máquinas en su empresa, debe de valorar al máximo, lógicamente, a la persona, ¿no? De esa manera yo creo que conseguirá el mejor funcionamiento de su empresa y los mejores rendimientos, ¿no? Porque las máquinas sí están ahí, evidentemente, pero la propia responsabilidad que pueda ejercer la persona que esté trabajando para esa empresa o para ese capital, evidentemente dará lugar a que eso vaya mejorando día a día, ¿no? Es apostillar un poco lo que acaba de decir. Así lo veo yo también. Claro. Otro de los modelos históricos de relación entre capital y trabajo es el que se llama el socialismo marxista. Socialismo marxista que también nace en el siglo XIX y que se llega a implantarse en gran parte de Europa, en todos los países del este, ¿no? Toda la URSS, lo que era la URSS y sus satélites, llega a implantarse en el siglo XX, claro. Hasta los años 80, cuando cae el telón de acero, me parece que fue el 89, ¿no? Cuando cayó el telón de acero. Pues 89, por ahí. Sí, más o menos, sí sería una, o sea que hasta fecha aproximada. Vienen, ya casi finales del siglo XX, del siglo XX. El socialismo marxista, digo socialismo marxista, no socialismo, sino socialismo marxista, piensa que el problema del conflicto entre el capital y el trabajo es que los medios de producción sean de propiedad privada. Es decir, que él cifra la raíz del problema en la propiedad privada de los medios de producción. Entonces dice, suprimiendo la propiedad privada de los medios de producción, estamos suprimiendo el conflicto, ¿no? Y entonces, en efecto, eso es lo que hacen en los países marxistas, ¿no? De la URSS y de todos sus satélites, ¿no? Suprimen la propiedad privada de los medios de producción, la estatalizan, y entonces así piensan solucionar el conflicto. Eso ha sido un error, una equivocación, porque luego lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cuando cae el telón de acero, pues todo lo que había detrás, ¿no? Que había pues miseria, había falta de libertad y había el deseo de venirse a la Europa occidental, ¿no? Entonces, hoy día tenemos en Europa occidental y concretamente en nuestro país cantidad de inmigrantes de estos países de la Europa del Este, ¿no? Que en el terreno de la cultura y de la educación pues avanzaron mucho, ¿eh? Pero claro, luego en el terreno de las libertades y en el terreno del desarrollo económico pues se quedaron bastante en mantillas, ¿no? Entonces este modelo también ha fracasado, el modelo del socialismo marxista. Ese es el segundo modelo histórico que hemos tenido y que tú, naturalmente, porque el amigo Gabriel es más joven, pero nosotros, ya tú también esto lo conoces perfectamente. Y lo pues sí, lo hemos en los países del este. Evidentemente que sí. Bueno, yo pienso que también
la falta de motivación en la persona ha propiciado que todos estos sistemas socialistas pues hayan fracasado. Yo pienso que es muy importante también la motivación en el trabajo del trabajador, ¿no? Por eso el tercer modelo, que es el que defiende, el modelo de relación entre capital y trabajo, que es el que defiende la doctrina social, es el modelo de régimen de sociedad, o también llamado de cogestión, donde se incentiva, este modelo se incentiva, que es lo que tú acabas de decir, se incentiva al trabajador, ¿no? Entonces ya el trabajador no es un mero instrumento, como diríamos era en otros modelos, sino que él se incentiva y se le favorece el que él pueda desarrollar sus propias capacidades, ¿no? Es el régimen de sociedad. Esto ya lo vislumbró Pío XI en la encíclica cuadragésimo año, del año 1931, porque antes de que nosotros naciéramos, en la época de la República, esta ¿no? encíclica, La Segunda República. Cuando entró la Segunda República aquí en España. Bueno, pues dice el Papa, dice: de todos modos, estimamos que estaría más conforme con las actuales condiciones de la convivencia humana que, en la medida de lo posible, el contrato de trabajo se suavizara algo mediante el contrato de sociedad, como ha comenzado a efectuarse ya de diferentes maneras. De este modo, los obreros y empleados se hacen socios en el dominio o en la administración, o participan en cierta medida de los beneficios percibidos. ¿Sí? Bueno, que aquí ya está el Papa, está apuntando unas soluciones que después se van a ver con más claridad y se van a tratar de poner, ¿no? Dice que los obreros y empleados se hacen socios en el dominio del capital o de la empresa, o en la administración, que es la cogestión, o participan de los beneficios percibidos. Eso es parecido a una cooperativa, ¿no? Exacto, ¿no? O sea que aquí ya está vislumbrando lo que después va a ser una de las concreciones de este régimen de sociedad, ¿no? Que es el que admite, el que defiende más la doctrina social de la Iglesia, porque le parece que es el más equilibrado, que favorece tanto al trabajo y al trabajador como a la empresa, ¿no? Porque la doctrina social de la Iglesia admite la propiedad privada de los medios de producción, con ciertas condiciones, claro, y admite también la socialización de esos medios de producción, con ciertas condiciones, ¿no? Que yo por no detenerme a leerlas, pero vamos, que admite las dos cosas siempre con condiciones, teniendo en cuenta que siempre el valor supremo es la persona y que entonces todo debe estar al servicio de la persona. Estando al servicio de la persona, entonces sí admiten estas dos cuestiones, ¿no? Y cómo llegar, cómo dice la doctrina social de llegar a ese régimen de sociedad en el que el trabajador se siente partícipe, se siente parte de la empresa, o participa de los beneficios, o participa o cogestiona la empresa, como es por ejemplo en la cooperativa, ¿no? ¿Cómo llegar a eso? La doctrina social no da caminos para eso, porque tampoco es su cometido, ¿no? Eso lo deja al libre albedrío y al estudio y dice que se deben buscar eso, que los hombres del trabajo son los que deben buscar los caminos, ¿no? Así, por ejemplo, lo dice en la Centesimus Annus, al cumplirse 100 años de la primera encíclica, por tanto esta es de 1991, dice: la Iglesia no tiene modelos para proponer. Los modelos reales y verdaderamente eficaces pueden nacer solamente de las diversas situaciones históricas, gracias al esfuerzo de todos los responsables que afronten los problemas concretos en todos sus aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que se relacionan entre sí. Como de que cómo llegar a este régimen de cogestión o a este régimen de sociedad, la Iglesia no da camino. Anima y apunta a algunos, como veremos, pero no da camino, sino que sean los propios trabajadores y los propios empresarios los que vayan descubriendo los caminos a seguir.
Ahí está la dificultad, que ahora tenemos que ponernos de acuerdo nosotros para llegar ahí. Porque realmente la complejidad está en llegar a ese acuerdo, ¿no? Una vez que se ha llegado, evidentemente, pues se puede tirar para adelante, pero ahora mismo es difícil, no se forman tantas cooperativas o tantas sociedades como realmente debieran, ¿no? Claro, ahí está el problema. El problema está que precisamente en que la cooperativa, bueno, pues aunque en principio parece que es un sistema también que puede ser una panacea, sin embargo, pues tiene sus dificultades también. Es compleja. Es muy compleja y no es la panacea ni mucho menos. Hombre, ¿no? Todo tiene sus dificultades, ¿no? Entonces, según la doctrina social, por lo que yo he podido ver, la doctrina social apunta o indica unos posibles caminos para llegar a esta cogestión o a este régimen de sociedad en el que el trabajador se sienta partícipe y se sienta parte interesada en esa empresa. Uno es la copropiedad, que yo lo apuntaba la 40º año de Pío XI, ¿no? En el año 1931. La copropiedad, que hoy día se da por medio del accionariado obrero. Porque todos nosotros sabemos que hay empresas que tienen sus acciones y entonces el obrero, el trabajador de esa empresa, tiene un paquete de acciones, tiene más o tiene menos, pero pues, entonces a él le interesa naturalmente que esas acciones pues valgan, adquieran más valor en el mercado de social, ¿no? Entonces por eso también le incentiva a él, ¿no? Otro posible camino es la cogestión, es decir, que el trabajador participe en la gestión de la empresa o participe en los beneficios de la empresa. Tan importante una cosa como la otra. Exacto. Es decir, que no solamente económicamente, sino también en la posibilidad de propuesta, en la posibilidad de dirigir la empresa y de apoyar en esa cuestión, ¿no? Claro, en la medida que al trabajador se le incentiva, pues se hace que él se sienta parte y entonces se anime, ¿no? Y un tercer camino, al que ya el amigo Gabriel ha aludido en repetidas ocasiones, es la cooperativa. Evidente. La cooperativa, yo soy un enamorado de las cooperativas, ¿no? Primero porque yo las conozco un poco desde dentro. Yo fui el primer gerente de Comotran, ¿no? La vi prácticamente nacer, ¿no? Y luego pues ya estuve yo muy relacionado con otras cooperativas. Vinieron por aquí de otras provincias a ver cómo funcionaba esta cooperativa, ¿no? La cooperativa, yo creo que sin ser la panacea, porque cada vez es difícil que encontrar la panacea, pero no cabe duda que es, si no el medio más, pero por lo menos uno de los medios mejores para llegar a establecer unas buenas relaciones, unas relaciones armoniosas entre el capital y el trabajo. Uno de los mejores sistemas es la cooperativa, ¿no? Porque la cooperativa da respuesta a las dos dimensiones que toda persona tiene. Todos nosotros tenemos una dimensión personal, ¿no? Individual, somos individuos, estamos en una familia, en un lugar, y entonces necesitamos desarrollarnos individualmente, ¿no? Y la cooperativa favorece, ayuda, potencia esa dimensión personal, individual del hombre. Pero luego tenemos otra dimensión tan fundamental como la primera, que es la dimensión social, de relación. Somos seres relacionales, ¿no? Nos hacemos en relación con los demás, ¿no? Nosotros no seríamos, cada uno de nosotros no sería lo que hoy somos sin esas relaciones que hemos tenido con los demás, ¿no? Y la cooperativa favorece también esa relación del hombre con su entorno, ¿no? Puesto que es un grupo de hombres, de personas, ¿no? Hombres o mujeres, ¿no? Que se embarcan en el mismo barco y que entonces ellos ven y se dan cuenta vivencialmente, porque lo experimentan, que si ese barco hace una buena singladura, todos ganan. Pero si ese barco pues tiene tormentas y oleaje, pues todos pierden, ¿no? Todos ganan o todos pierden, ¿no? Entonces por eso la cooperativa realmente es un medio magnífico para dar respuesta a este problema de las relaciones entre el capital y el trabajo. Ahora tiene sus dificultades. Claro. Y yo diría que la primera dificultad
la tiene entre los propios socios, los propios cooperativistas. Como no tengan ellos una formación cooperativa, un espíritu cooperativo, pues va a ser muy difícil que eso llegue a buen puerto. Pues claro, salen las rencillas y los problemas, y entonces muchos no comprenden que tiene que haber un señor vestido y trajeado, que es el que se relaciona con fuera y tal, y hombre, pero ese por qué está así y yo tengo que estar aquí con el mono de trabajo, ¿no? Entonces esto Gabriel sabe mucho el hombre. Yo de la cooperativa sí sé, hombre, realmente sé lo que la faceta que yo desarrollo, lógicamente, pero por decir algo muy, muy concreto sobre el tema de las cooperativas, que es lo que más, bueno, me hace un poco para hacer hincapié, es el reparto equitativo de las funciones, del beneficio, del trabajo, y evidentemente la igualdad en el trato. Todos son iguales ante la propia dirección, entidad, o en fin, entre ellos mismos, ¿no? Eso es lo que yo haría hincapié sobre lo que es una cooperativa, ¿no? Reparto equitativo en las funciones, en el trabajo, en los beneficios y la igualdad en el trato. Claro, tiene grandes beneficios que tú acabas de decir, ¿no? Hay menor conflictividad laboral. Evidentemente. ¿Sí? Luego el mejor reparto del capital, ¿eh? Y una mayor sensibilidad social, ¿no? Son los tres grandes beneficios de ese régimen de sociedad, es decir, de esas relaciones armónicas entre el capital y el trabajo. Muy bien, pues nuestro tiempo ha transcurrido. Creemos que, tal y como presumíamos cuando iniciamos este programa de hoy, pues todo ha sido muy interesante, además muy cercano a todos nosotros, porque evidentemente tenemos que trabajar para vivir. No vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, que también es una reflexión que hay que tener muy en cuenta. Si me permite, sí, claro, por supuesto. Para ir cerrando, ¿no? Porque ya se nos acaba el tiempo. Es que yo indicaría que la doctrina social de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, resumiendo mucho, pues pretendería dos cosas. Una, que se garanticen al capital unos beneficios necesarios, justos, y que se garanticen para incentivar al capital. Entonces la doctrina social defiende eso, que al capital se le garanticen unas ganancias, ¿no?, necesarias y justas para incentivarse, pero que también que el excedente de los beneficios se distribuya entre los trabajadores. Con lo cual, si esas dos tendencias, esos dos deseos, ¿no?, de la doctrina social llegan a cumplirse en una empresa, pues esa empresa sí forma una familia, como una familia que funciona bien, porque el capital se siente garantizado, avalado e incentivado, ¿no?, y además resarcido, lógicamente, en sus gastos, y el obrero, el trabajador, pues también se siente mirado y bien mirado y considerado. Bueno, sería un híbrido, ¿no?, entre los sistemas socialistas y los sistemas capitalistas, ¿no? Exacto, sí. Bien. Bueno, pues lo que es la cooperativa. Sí. Vamos a dejar que sea nuestro invitado, don Gabriel Díaz, el que ponga el punto y final. Bueno, yo realmente creo que hemos hablado casi de todo un poco, ¿no? Y lo último que acabo de decir de la cooperativa es lo que he dicho antes, el reparto equitativo. Y ya no me queda nada más que darle las gracias un poco a don Ignacio por haberme invitado, y espero que le haya... Te invitaré más veces, Gabriel. Pues nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ya volveremos la próxima semana con un tema pues muy de acuerdo ya con estas fechas, ¿no? La Navidad. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Volveremos la próxima semana, en La Mirada Justa. Hablando de Navidad, algo que hay que enfocarlo desde diferentes vertientes, que seguramente van a salir a colación en ese programa.